Quienes hemos vivido durante los años 50, 60 o 70 del siglo pasado, nos hemos dado cuenta que ha habido momentos de una gran dificultad, de grandes problemas en la vida del mundo y de la Iglesia. Quizá el mundo parecía más tranquilo, sobre todo a partir ya después de la Guerra Mundial. Pero en la Iglesia se celebró un concilio, Vaticano II, del año 62 a 65, 3 sesiones. Yo la recuerdo perfectamente, porque ya no estaba en Roma, yo estuve el año 59 a 61. Sí, la convocatoria, la preparación, me acuerdo haberlas vivido bastante bien. Y seguí mucho los documentos del Espíritu, los discursos del Papa Juan XXIII, primero, luego Pablo VI, y uno veía el espíritu que había en la Iglesia en ese momento. Había un gran optimismo, una gran ilusión, una gran esperanza. Primero fue sorpresa, porque nadie se esperaba la convocatoria de un concilio, pero una vez ya se comenzó a preparar el concilio, hubo una euforia, algo muy positivo, muy excesivamente optimista por lo que se vio después. Prepararon temas, comisiones especiales, pero una vez arrancó el concilio, esos temas les dieron la vuelta al revés, cambiaron todo, esas comisiones nuevas. O sea que lo que se esperaba que iba a ser los temas centrales del concilio se cambiaron en gran parte. Y también yo pienso que es el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, es el alma de la Iglesia. Y esos esquemas iniciales que prepararon hubo que cambiarlos prácticamente todos. Y quedó lo que quedó. Un concilio maravilloso, documentos sobre la Iglesia, Lumen Gentium sobre todo, o Gaudium et Spes, que es el último, y que tiene mucho interés porque en los primeros capítulos de ese documento se nos habla de la Iglesia en el mundo actual. ¿Quiénes somos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo hemos de vivir en una sociedad como la nuestra? Uno se inspira mucho ahí. Yo lo he leído bastante y meditado y he visto que hay mucho material. Y Juan Pablo II, que fue uno de los artífices de ese documento, siendo todavía un arzobispo, un joven y cardenal joven después, intervino bastante ahí. Y se nota después, cuando fue papa, las referencias constantes que hacía al Concilio Vaticano II. Tan es así que fue uno de los principales personajes que aplicaron el espíritu del concilio a la vida de la Iglesia y del mundo. Juan XXIII, que es el que comienza el concilio, inaugura, fallece el 3 de junio de 1963. Ya había terminado la primera sesión, 62, y ahí asume el pontificado Pablo VI, en junio, 21 de junio también del 63. Él estará luego hasta el 78. Yo creo que Pablo VI fue prácticamente mártir en vida, porque la aplicación del concilio fue dramática, por usar una palabra yo suave. Yo la viví junto a San José María, que comentaba cosas de lo que pasaba, no pasaba, luego hacía unas cartas que comentaremos en su momento, alguna de ellas, pero toda la preocupación que tenía San José María sobre el concilio. Y sufría mucho por el Papa también, porque el Papa se le iba de las manos, era algo muy grande, demasiado grande para un Papa, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando ya se fue envejeciendo y estando enfermo, ya era pobre, era mártir realmente en vida. Y él se daba cuenta de que había una influencia muy negativa. Yo voy a leer algunas cosas del Papa Pablo VI que nos irán dando cuenta de esos momentos que intento transmitirles en estas pildoritas sobre decadencia y esperanza.
para que vean que los tiempos difíciles no son solamente ahora, fueron muy difíciles. Sobre todo yo siempre marco unos años 68 a 78. ¿Por qué dirán? ¿Por qué esas fechas? 68 fue la revolución estudiantil de mayo en París y el 78 fue la elección del Papa Juan Pablo II, que nos trajo mucha luz. Durante todos esos años rezábamos para que Dios acortara este tiempo de prueba. Fue un tiempo de prueba muy duro. Pero bueno, ¿qué dicen esos documentos que tengo aquí? Del Papa Pablo VI. Estamos a principios de la década de los 70. Son tiempos agitados en el mundo y en la Iglesia. Vivimos la inmediata época postconciliar. El Papa Pablo VI escribe una carta que permanecerá inédita hasta bastantes años después. Una carta en que consta de la preocupación que tenía el Papa por la influencia del demonio también en la vida de la Iglesia. Uno de los textos que escribe el Papa dice así: diríamos que por alguna rendija misteriosa, no es misteriosa, dice después, por alguna rendija el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia, se confía en el primer profeta pagano que vemos que nos habla en algún periódico, para correr luego detrás de él y preguntarle si tiene la fórmula para la vida verdadera. Entró, repito, decía el Papa, la duda en nuestra conciencia, y entró por las ventanas que debían estar abiertas a la luz, y no lo estaban. Y dice más adelante en el mismo texto: se creía que tras el concilio vendrían días soleados para la historia de la Iglesia. Vinieron, sin embargo, días de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Intentamos cavar abismos en lugar de taparlos. En otro lugar dice: tal vez el Señor me haya llamado a este servicio no para que tome ninguna actitud o para que gobierne y salve a la Iglesia de sus dificultades, sino para que sufra algo por la Iglesia y quede claro que es Él y nadie más quien la guía y quien la salva. Y así sigue una y otra vez. Una vez aceptado el peso del pontificado, cuando le escogieron, porque se daba cuenta de lo que venía, Pablo VI le consagró todas las fuerzas en medio de los incontables obstáculos que él y a cualquier otro pontífice habrían hecho ciertamente pensar en la renuncia. Esto es lo que San Pablo VI, que murió agotado, realmente agotado. Y nosotros rezábamos, y me acuerdo mucho de eso, por el próximo Papa, que decía San José María que va a ser mártir, heredará una herencia terrible. No cito los textos de San José María, me los guardo para la próxima pildorita que se hará pronto. Tengo seleccionados unos textos muy claros, muy concretos, pero que forman parte de ese contexto de esos años, que yo llamo década del 68 al 78, y verán por qué todo eso. Rezábamos para que se viera luz al final del túnel. Esa luz vino. Y lo hemos comprobado todos. En el año 78, la elección del Papa Juan Pablo II, primero Juan Pablo I, que duró un mes. Fue una transición rapidísima. Todavía me acuerdo, se lo comento a ustedes, me abrió la cabeza, porque me preguntaron una vez, en estas fechas, que estaba dando unas clases de teología a un grupo de señoras. Cuando ya falleció el Papa Juan Pablo I, me dijeron: padre, ¿usted quién cree que va a salir Papa después de este Papa Juan Pablo I? Que realmente ya fue una sorpresa. Y yo les dije,
No lo sé quién saldrá, pero me han dicho, había sido Monseñor Orbegozo, que me dijo, he conocido un padre conciliar extraordinario, polaco, llamado Wojtyła o algo así, pero sería extraordinario. No sé si saldrá, pero bueno, yo les digo a las señoras eso mismo. Me han dado ese dato que es alguien extraordinario, que ha intervenido mucho en el concilio, valiosísimo, santo, intelectual, filósofo, maravilloso. Yo les dije, bueno, tengo un nombre, se llama Karol Wojtyła, desconocido por todos. Y luego vino la elección del Papa y salió. A mí me llamaban el profeta, ¿no? Pero el profeta nada, simplemente que tenía ese dato. Bueno, y se ve que el Espíritu Santo sí lo escogió y fue para nosotros una luz de esperanza. Porque han sido unos años, los de Juan Pablo II, maravillosos, 20 y tantos años. Del segundo Papa en duración de pontificado. Y le damos a Dios muchas gracias. Y por eso hablamos aquí de decadencia, pero de esperanza siempre. Entonces que recemos para que los tiempos actuales vayan cambiando. Irán saliendo nuevas ideas, nuevas formas de vivir en esperanza. No tengamos ningún miedo ni temor, ni nos acobardemos de nada, porque quien guía o gobierna a la Iglesia es el Espíritu Santo. Él es el alma de la Iglesia. Hasta luego.